Ready, I'm recording this session now. So today we're going to be working in our second class of the week, number 5. Ready? It's actually pretty simple. Actually, it's a little bit short. We're going to be working in this class, and I would like to start with a situation, right? In this case, I'm not going to start actually with a question, but I'm going to start presenting a new situation. Ready? Here we have, wait a second, we have these people. Yes, they are a couple and they are recently engaged. What is the meaning of engaged? Do you know any idea what is the meaning of engaged? Comprometidos. Comprometidos, exactly. So this guy that is right here, he proposed marriage to this woman, right? Normally when that happens, normally when the guy proposed to the woman, right, he uses a little object. What is the object that they use when they propose? What is the, like, traditionally, right? So what is the object that they use to propose marriage to another person? A ring. A ring, of course. So normally when they are engaged or when people get engaged, they use a ring. No, well, it can be expensive or cheap, it can be diamond or gold or whatever, right? But it's a ring. That's what they use to propose to another person, right? So in that case, what is the drill? What is the process? Who gives the ring to whom? Who gives the ring and who receives the ring? Well, traditionally, no, because nowadays it can change, but normally who gives it and who receives it? Teacher, he gives the rings to her because he wants to get married with her for express his love to her. Excellent, very good. So in Pues that that's case, the objective. that's the objective of the ring, no? Is to express the love. Very good. So in that case, Yeah. he gives the ring to her. Okay, so the guy gives the ring to the woman, no? So he is the one who gives the ring, and the woman is the one who receives the ring, no? Muy bien, very good. Bueno, as they are going to get married, his friends, oh my God, sorry, no, wait. His friends prepare a bachelor party. What is the meaning of bachelor party? Any ideas? What is the meaning of bachelor party? It's like the party when a people is going to get married. So como fiesta de soltero, right? Exactly, very good. Despedida. Exactly, es Right? bella, es Yeah, soltero. exactly. Muy bien. So in that case, bachelor party is for a man or bachelorette. Bachelor, it's the soltera for a woman, but it's the same bachelorette party or bachelor party, right? But in that case, well, they decided that they didn't want a party. So what they prepared was a trip. Hmm? The trip was prepared by the friends of the guy. Yes, by the friends of the man. But of course, the trip was prepared for the man because he was the person who was going to be honored, no? Como homenajeado. So in that case, who prepared the trip? The friends. But who is going to receive all the benefits? Him, no? So in that case, we could say that they prepared or organized. Yes, they prepared or organized a trip. Yes, for him. Yes, so that's in this case what happened, right? Muy bien, that's good. Now, of course, as Teacher, in, yes, dime, Obi. una pregunta. Dime, claro, Es que si yo digo solo, solo bachelor, sería como bachiller, ¿no? Sí, bachelor tiene muchos significados. Bachelor Sí, es como ok. bachiller, también como licenciado. Ok.
¿Listo? Entonces también Ah, significa ok, sí, como porque me pareció bachiller, curioso porque licenciado. ok, ok, ok. Sí, pero también en Ya, este dale, caso gracias. significa soltero, ¿no? O sea, no es como que digamos que nosotros sabemos que single es soltero, pero el nombre de esa fiesta es bachelor party. Realmente no sé por qué, pero pues ese es el nombre que le dieron a la fiesta, right? Ah, ok. Ya, ok, Por ok, ejemplo, dale, mi gracias. carrera como tal es una licenciatura. O sea, in my case, I'm a bachelor. I'm a bachelor in languages, in philology, right? O sea, yo soy licenciado en filología, right? Entonces, ese bachelor sirve para varias cosas in that case, ¿no? No sé por qué, but that's the way. ¿Listo? Bueno, entonces, in this case, we said that their friends, his friends, yes, they prepare a trip for him. Hasta ahí, all good, ready? Then, in the company where he works, they knew that he was going to get married and they say, no, this is a responsible person. It's a very mature and responsible person. So the boss, this is the boss, he said, okay, you know what? Promotion and raise. What is the meaning of promotion? Promoción. O sea, en Es, promoción. Ah, o prom promover. Exactly, o sea, es un ascenso, right? o, When I say promotion, es un ok, ascenso en el trabajo. And raise, what's the meaning of raise? aumento. Un aumento, Próximos. muy bien, very Yeah. good. Entonces el jefe dijo, you know what? You are a responsible person and I'm going to, well, it was just an offer, ¿no? Fue una oferta. But what did he offer? ¿Qué le ofreció? What did he offer? Aumento del sueldo, ¿no? Entonces the boss offered, bueno, offered him, ¿no? Pues porque obviamente le ofreció a él, right? So the boss offered him a promotion and a raise. Oh, muy bien, very good. That's the second part. That's the third part. Then after that, pues of course, it came the moment of the ceremony. Ready? So, pues, of course, the ceremony was prepared, especially by the husband and the wife. Bueno, in that case, bride and groom. What is the meaning of groom and bride? Or must be in group, bride and groom. What's the meaning of that? Novia y novio. Novia y novio, o sea, así se les Like llama. when they Exactly. are, the, yeah. Exactly. So they are called bride and groom the day of the ceremony. Before, it's boyfriend and girlfriend, right? After that, it's husband and wife. But in the day of the ceremony, they are bride and groom, novia y novio, right? El día de la ceremonia. So, of course, the ceremony was prepared by them. Yes. So, but it was prepared, the ceremony was prepared by them, but it was prepared for the guests. Ready? Obviamente ellos fueron los que lo planearon, pero no lo planearon. Pues sí, para ellos también, of course, pero más que todo para los que, Guest. for the guests, para los invitados, ¿no? Entonces, in that case, they prepared, bueno, more than the ceremony, it was the reception, ¿no? The ceremony was prepared for them in the church, ready? But they prepared, oh my God, sorry. They prepared a reception, a reception for the guests. Yeah. So in that case, they did it. They did all the job. They say, no, the reception is going to be in this place. We are going to have this dinner for buffet. The flowers are going to be these ones. The presents are going to be these ones and that one. So they prepare all the reception, but the reception, of course, was prepared more for the guests, more for the people who they invited, right? So that's it. And finally, after some years, they had kids. And they were really good parents, no? So in that case, the kids, they had different guarantees. So they guarantee different things to the kids, no? In that case,
What are the things that a parent should grant to the kid? Grant, it means como garantizar, grant. What should a parent grant to the kid? What is the minimum that a parent should grant to the kid? In a party or like the life In in the life, in life? life, especially when they are kids, especially in the first Okay, like years. okay, the first like take care of them Okay, care, is cuidado, one of good. them. Uh-huh. Yeah, play with him, with them, Games, with okay, them. games. Or when playing time. Okay, very good. They have to give education Education, that's something for the kids. important. Of course, they have to grant some education. Anything else? Vivi, ¿tú qué dices? ¿Tú que eres madre? ¿Tú qué dices? What it's necessary? Atención médica. Medical attention, very good. Medical attention. Mhm. You know, anything else? Any other? Anything that it's necessary for a kid that should be provided by a father, by a parent? Correct them. Okay, correction. Educate for yes, correction. And Okay. teach the kids enseñarles, ¿cómo se dice? Valores, teacher. Values or morals. Or you could say values or morals, you know. Muy bien, very good. Bueno, todo eso are the Values, yeah. things. Exacto, todo eso es lo que un padre le garantiza a su hijo o le debe garantizar, ¿cierto? Entonces, they are the people who grant. So they are the people who offer, ¿no? So guarantee, ellos son los que garantizan. And the kids are the ones that who receive those things, ¿no? O sea, ellos son los que lo dan y ellos son los que lo reciben, of course. Entonces, in that case, we are going to notice that in every single situation, we have three parts. Or we always have three parts. First, we have the person who does the action. La persona que realiza la acción, the person who does the action. In that case, the person is the guy, ¿cierto? That's the person who makes the action. Second, the action, of course, it's give the ring. So in the action, we have another object, or we have another part. In this case, is the ring. Is the one that it's going to be accompanying the situation, the action, right? So in that case, the man gives something to her, pero ¿qué le dio? The ring, ready? And finally, we have the third part, which is the person who receives the action. In that case, the woman receives the action receives the other object. Ready? So in that case, we have three different things. The person who is the subject that it's making the action, yes. The first thing that is the direct object. It's the one that receives the action. And finally, we have another one, another person, usually it's a person that receives the direct object, recibe el objeto directo. She, in this case, is going to be the indirect object, right? So we have three things, the subject, the direct object, and the indirect object. Ready? Let's check the second one. In the second one, we said that they, the friends, they did something. ¿Qué fue lo que hicieron? Prepared a trip. ¿Para quién? For the guy. Entonces, I'm going to have the three things. First, ¿quién fue el que preparó? Or who were the people who prepared? Who were the people? Who is the subject? The friends. The friends, right? So in that case, they, it's going to be the subject. Yes. Entonces ya sabemos que prepararon algo. What was what they prepared? ¿Qué fue lo que prepararon? What was what they prepared? A trip for him. A trip. Muy bien. Entonces, they prepare a trip. That is the one that they prepare. It's the direct object. Ready? And
For whom? ¿Quién recibió el viaje? Well, him. So that's why he's the indirect object. Okay. Okay, let's check the next one. In this case, somebody did something. We said that the boss offered him a promotion and a raise, ¿cierto? Entonces, bueno, of course, el que lo ofreció fue el boss. O sea que he is the subject. The ¿Mm? boss. The Exactly. boss, very good. Pero noten algo acá. I said the boss offered him a promotion and a raise. ¿Qué fue lo que ofreció? What was what he offered? A promotion and a raise. A promotion and a raise. He didn't offer the guy. He offered a promotion and a raise. Como eso fue lo que él ofreció. Es decir, esas el sujeto. Wait, sorry. I'm sorry. I break something here. Oh, wait. Can you listen to me? ¿Me escuchan bien? Yes, teacher. Yes, Yeah. good. So, as the promotion and the raise was what he offered, eso fue lo que él ofreció, ¿cierto? Eso, y that gonna be the direct object. Direct object. And who is the person who is going to receive the promotion and the raise? The guy, ¿cierto? The man of the story. So him, that is going to be the person who receives the direct object. In this case, it's going to be the indirect object. But notice that in this case, the direct object was first, and the indirect object was first, and the direct object was in the second place. While on the other sentences, it was first the direct and second the indirect. No, in that case, it's first the indirect and second the direct object, right? So it's a little bit strange, no? Let's check the next one, this one, yes? So we said that they prepared a reception for the guests. Who is the subject? The couple, The obviamente. subject, Ajá. they. Yeah, exactly, the couple, ¿no? O sea, la pareja, the man and the girl, they are the subject. They said that they prepared. What was what they prepared? ¿Qué fue lo que prepararon? What was what they prepared? A reception for the A guests. reception. Listo. Entonces, a reception, that is the one that is the direct object, porque eso fue lo que ellos prepararon, ¿ready? ¿Pero para quién? ¿For whom? Guests. Exactly. So in that case, the guests. The guests indirect. Exactly. The guests are going to be the indirect object. Yeah. So, exactly. ¿Listo? ¿Ready? Entonces vemos viendo que casi siempre voy a tener tres partes en la oración, ¿cierto? O sea, normalmente es subject, verb and complement, pero dentro del complemento voy a tener los objetos. Los objetos son aquellos que reciben la acción, ¿cierto? Pero puedo tener dos objetos cuando los verbos son ditransitivos, es decir, cuando tienen objeto directo y objeto indirecto. ¿Ready? Entonces, el objeto directo es aquel que recibe la acción, o sea, sobre el cual yo realizo esa acción. Si digo preparar, pues qué fue lo que preparé. Si yo digo entregar, pues qué fue lo que entregué. Si yo digo dar, pues qué fue lo que di. ¿Cierto? Ese es el directo. Y existe otro objeto aparte, otro más, que es el indirecto, que es aquella, generalmente es una persona quien recibe el objeto directo. Entonces, si yo digo que di algo, ¿cierto? El objeto directo es esa cosa que di, pero el objeto directo es a quién se lo di, ¿right? O si yo digo que ¿A quién preparé lo algo. recibió? Exactly, ¿quién recibió el objeto directo? Si yo digo que preparé algo, pues el objeto directo es esa cuestión que yo preparé, pero el objeto indirecto es para quién lo prepare, ¿cierto? That's it. Look at the last one. Vamos a mirar la última, la de los niños, the kids. In that case, we said that the parents grant some things, ¿cierto? Los padres les garantizan algunas cosas para ellos, right? So in that case, the parents are the subject, yeah, because they say parents should grant, ¿cierto? Should grant, right? Y encontramos una serie de cosas. Entonces, should grant care, cuidado, juegos, playing time, education, medical attention, correction, values, ¿cierto? Muchas cosas.
¿Para quién? For their kids. ¿Sí? Entonces, in that case, ¿qué creen? ¿Quién es el objeto directo? Pues el objeto directo. El objeto es grant, Release. de guarantees. Grant es la acción, que es la acción de garantizar. Ah, Pero, ¿qué es lo que garantiza? ok, Son el los, objeto la directo es el que lista. la recibe. Ah, their, Ajá. their case, the case. Health, garments, pledging time, todos esta lista que hicimos. ¿No? Viene siendo el directo, porque el indirecto son los niños que lo están recibiendo. Sí. Eso, el indirecto es quien lo recibe y el directo es la acción. Exactly, guys. Muy bien, Vivi. Exactly. Entonces, los niños en este caso vienen siendo el objeto indirecto, ¿ready? Porque son quienes reciben eso que ellos están garantizando. ¿Mm? Entonces, in that case, I could say, pero noten que puedo decir, parents should grant playing time for the kids. Una es esa opción. O hay otra opción en la cual yo podría decir, parents should grant their kids, no sé, moral education. Moral education. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, la primera dice subject, yes. Then, direct object es DO, ¿cierto? And indirect object, ¿cierto? Indirect object. Pero aquí no lo hice así. Aquí lo hice diferente. I said parents, oh, you see subject normally. That's it, right? But then I include directly should grant conté, sorry, teacher. So grant their kids. So I include first the indirect object and then I include qué es lo que van a garantizar, moral education. So the direct object. Entonces, sometimes I can do it in one way or sometimes I can do it in another way, depending the verb. Ready? Some verbs are going to have the possibility to include one structure and some other verbs are going to have the possibility to receive other different structure. Ready? Depending on that, I am going to use one structure or the other. So, but until here, guys, with this activity, with this presentation, is it clear what's the difference between subjects, verbs, and objects? Is it clear? Teacher, una pregunta. Claro, of course. En la última que hiciste el cambio, donde abajo, en donde hiciste el ejemplo de cambiar primero a los niños, al hacer el cambio sigue siendo ellos los indirectos, no importa la posición, porque son las personas las que reciben el objeto, la acción o lo que está haciendo el sujeto. Exactly, Vivi. No importa que yo cambie en este caso la posición, Ah, porque el contexto es el mismo. Yo lo que le garantizo a los ujú, niños es ciertas cosas, pero es para ellos. Entonces, igual siguen ya. siendo el objeto indirecto, aunque vayan en primer lugar. Entonces, Mm, de hecho, eso es lo que vamos a ya, ver ahorita, ¿right? So, pero hasta el momento, guys, questions about subjects, verbs, and objects. Obvio, teniendo en cuenta that we have here, espera, wait, right? Direct and indirect objects. Preguntas, questions, is fine. no question, fine. No, no, fine. Listo. Mikey, how are you doing? Daniel, Paula, questions, problems? It's fine, It teacher. is, it is clear, teacher. Okay, It is clear. perfect. Perfect, perfect. Very good. Paula? Dime, Hani, perdóname, otra vez. No, teacher, qué pena, es que me perdí ahorita porque tuve un bajón de luz y me desconectó de la clase. Tranqui, no te preocupes, no hay problema. Pero ¿hasta dónde te quedaste? Estaba en la parte, en la diapositiva anterior en la que estabas ya explicando cuándo era de directo e indirecto. Eso Ajá. hasta ahí llegas ahí. Ahí alcancé a llegar. Ah, listo, no te preocupes, good. Entonces vemos que siempre en estas oraciones que mostramos, en todas las tres, en todas las cuatro que mostramos, hay tres partes. Una parte, que es la persona quien hace la acción. Otra
digamos, otra parte es esa cosa que se hace con la acción. Entonces, por ejemplo, decíamos que si prepararon una recepción, entonces es esa cosa, esa recepción es lo que prepararon, ¿cierto? Y otra tercera parte es para quién se preparó eso, ¿sí? Entonces, en este caso, la acción es preparar. Y yo digo, ¿qué fue lo que preparé? Una recepción, ¿sí? ¿Y para quién? Ah, para los invitados. ¿Right? Entonces hay tres partes. Las personas que prepararon, lo que se preparó y para quién se preparó, ¿sí? En la anterior, por ejemplo, habíamos visto acá que él, el jefe, fue el que ofreció, o sea, él fue el que hizo la acción. Él es el sujeto, ¿cierto? Entonces decimos que el jefe ofreció, ¿sí? Pero ¿a quién le ofreció? Le ofreció a él, ¿cierto? Al señor de la frase, de la historia. ¿Y qué fue lo que le ofreció? Le ofreció una promo, se me olvidó cómo se dice en español, ahí, ¿cómo se fue? ¿Cómo es que se decía? How are you doing? Un ascenso, gracias. Le ofreció un ascenso y un aumento, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿qué fue lo que ofreció? Un aumento y un ascenso. Ese es el objeto directo, ¿sí? Pero preguntamos, bueno, ¿y a quién o para quién lo ofreció? Bueno, para el señor de la historia. Entonces, ese señor que está recibiendo el objeto, perdón, el aumento y el ascenso es el objeto indirecto, ¿sí? Porque él no está recibiendo la acción, a él no lo ofrecieron. Lo que ofrecieron fue el aumento y el ascenso, pero se lo ofrecieron a él. Entonces, esa tercera parte va a ser el objeto indirecto. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso era lo que veníamos explicando. ¿Sí? Más o menos un poquito más claro. Pau, sí, más o menos, more or less. Sí, 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 teacher. listo, súper bien. Entonces, bueno, ya teniendo acá en cuenta esto súper claro, ¿ready? Que ya tenemos subject, verb, and objects, ¿ready? Of course, todo esto hace parte de lo que conocemos como complement, ¿right? O sea, cuando hablamos de complemento, pues es eso, right? So we talk about complement, and then we can have objects, direct and indirect, and of course I can have more complements. Complements of time, complements of place, doesn't matter, but inside the complement, we have the objects, direct and indirect, ready? Just the direct is going to receive the action, ready? And the indirect is going to receive the direct object, right? That's the thing. Bueno, ahora let's see which are the verbs that can work with one or with the other structure. In this case, we have two structures possible. The first one, it's going to have the direct object and the indirect object, the second. But in that case, they have a preposition in the middle. For example, they prepare a reception for the guests. The preposition is in the middle, right? Or, for example, they prepare a trip for him. Ready? Or for example, yes, he gives a ring to her. So in that case, in that structure, I can use the subject plus the direct, sorry, of course, subject plus the verb, plus the direct object. Then I can include 2 or 4 and then the indirect object, right? Direct object, to, and the indirect object. Or for example, in the last one, right? I can say parents should grant playing time for their kids with the preposition for. So that is the structure number one, using 2 or 4 in the middle of the two objects, right? Another possibility is that I don't have preposition, sin preposition, but I change the position of the indirect object and the direct object, right? So in that case, the indirect object is going to be first and second, the direct object. So for example, Vivi asked me, teacher, ¿y no cambia? No, doesn't change. The indirect object is going to be first and the direct object second. For example, parents should grant their kids moral education. Cambie la posición, first the indirect and then the direct, but in that case, I don't have any prepositions. No to, no for.
Happens the same in the one of the boss, right? I said the boss offered him, indirect object, a promotion and a raise. In that case, I didn't have any prepositions for or to, no. I just said indirect object and then the direct object without any prepositions. Ready? So I'm going to have those two expressions, those two structures, pardon. But depending the verb, I can use one or I can use the other. These verbs that we have here, guys, any question with the preposition, with the structure? ¿Alguna pregunta con la estructura o si están claras? It's pretty simple. No question. No questions, good. Good teacher. Perfect, muy bien, excellent. So these verbs that we have here, announce, anunciar, describe, describir, explain, explicar, mention, mencionar, provide, proveer o dar, ready? Recommend, recomendar, return, regresar o devolver, ready? And say, decir, ready? Are going to follow only this structure, o sea, they are going to always require the preposition always. For example, I announce my students the news. ¿Será que está bien o está mal? What do you think? I think is bad, teacher. I am now my student the news. I think is disorganized, teacher. The idea. So how should be? What would be the correct organization, Mikey? I announce the news for my student or to my student. Perfect, my friend. Muy bien, Mikey. ¿Por qué? Cuando yo digo I announce, ¿qué fue lo que anuncié? Las noticias. Entonces, esto is going to be the direct object. Ready? And ¿a quién se las anuncié? To my students. So, these one are going to be the indirect object. Pero como announce solo funciona con esta estructura, so, okay. I require to change it, no? So, I said, I announce, I announce the news to my students, right? That is the structure that I have to use with these verbs, right? Describe, for example. I describe the landscape. No, I describe the landscape for the tourist. Yes, describo el paisaje para los turistas, for the tourists. Explain, for example, when you say, teacher, explain me. Explain me the topic. Shoot, sorry. The topic, right? That is incorrect because when you say explain me, es explícame, pero no es exactamente explícame a mí, sino explícame. Yo digo, sí, mire, este es Daniel. Daniel tiene dos ojos, cara, cha, cha, cha. Es como explicarle a la persona, ¿sí? Pero explicarle algo a esa persona requiere que yo lo haga diferente. Entonces, ¿qué es lo que voy a explicar? El tema, ¿cierto? Entonces, explain. Teacher, please explain the topic for me. Explica el tema para mí, ¿cierto? O explain the topic to me. Explícame a mí el tema, right? Entonces, these verbs require a different structure. Ready? Lo mismo provide, lo mismo recommend, lo mismo return, lo mismo say. Ready? Por ejemplo, say es muy común. When we say me, no puede ser say me, ¿cierto? It says say it to me. Dímelo a mí, ¿cierto? But say it, the information. No puedo decir, por ejemplo, say me the gossip. Say me the story, por ejemplo, no. Say me the story, no, because the story in that case es que, directo o indirecto, what do you think? The story es directo, ¿no? Directo. Claro, of course, direct object, porque es lo que, si yo te digo, dime o cuéntame la historia, obviamente, ¿qué es lo que estoy contando o diciendo? La historia, por lo tanto, es el objeto directo. ¿A quién? A mí. Entonces, I am going to be the indirect object. Entonces, en vez de usar esta, no, it's not correct. I said, say story, o say the story
to me, ¿cierto? To me. Esa es la correcta con estos verbos. ¿Listo? ¿Ready? Guys, hasta ahí, good, con la primera, con los primeros verbos. Questions on vocabulary, alguno que no recuerden. So, bien, good, no problem. For me, it's good, teacher. No Perfect, that's problem. it. No. Listo, listo, very good. Now, check the second one. The second one, it's the opposite, right? So we use indirect object and then the direct object. Ready? There are few verbs that only use these verbs. Allow, it means permitir, right? Ask, it means preguntar, ready? El caso de ask es un poco extraño porque ask significa preguntar, pero también pedir, ¿cierto? Cuando es pedir, lo puedo usar de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Pero cuando es preguntar, sí solo usa esta. Entonces, por ejemplo, cuando digo, me preguntó muchas cosas o me preguntó, no sé, una pregunta difícil, ¿sí? You know? Entonces, in that case, the idea is that it's going to be only with this structure, indirect object and then the direct object. Ready? For example, how much did your phone cost you? How much did your phone cost you? A ver, hagan memoria y cuéntenme. How much did your phone cost you? Cost, of course, es costar, ¿no? So, how much did it cost? My phone, teacher, that's, I remember it cost 4 millions. 4 million, very good, okay. Pero ¿a quién le costó, Mikey? A ti, a mí. A mí. Entonces, it cost me 4 million. Entonces ahí, me, ¿ya? ¿Qué fue lo que costó? 4 millones. Entonces, eso es el objeto directo, right? The money. Pero ¿a quién le costó? A Mikey. Entonces, that's gonna be the indirect object. En ese caso, primero va el indirecto y luego va el directo. ¿Mm? No sé, for example, she caused me a lot of pain. Dime, Pau, cuéntame. Teacher, ¿es necesario colocar en la pregunta anterior el you? ¿This one? No, suena como pronto, sí, no es como muy redundante. No, no necesariamente porque, digamos, si yo digo cuánto te costó es porque yo sé que tú lo pagaste. Claro, yo puedo hacer esa misma pregunta sin el you, es cuánto costó, sin importar quién lo pagó, ¿no? No problem. Entonces, por eso yo le decía a Mikey, pero ¿a quién le costó? Porque si él no me coloca mí, pues yo no estoy seguro si le costó a él o a la mamá o al tío o a quién le costó, ¿sí? Entonces, esa es la idea del objeto indirecto. Ser más específico y decir, ok, costó esto, pero me costó a mí esto o le costó a ella esto. Entonces, claro, yo la puedo hacer, how much did your phone cost? ¿Cuánto costó, cierto? Tu teléfono, pero también puedo colocar, how much did your phone cost you? Porque es cuánto te costó tu teléfono. ¿Listo, Pau? Ah, ok, ya, listo. Perfect, no problem. This in that case, for example, we have cause, which means causar, ¿cierto? So we said, no, she caused me a lot of pain. She caused me a lot of pain. So, of course, she, that is the woman, yeah, if that's the subject, ella fue quien lo causó, pero ¿qué fue lo que causó? Yeah. What was what she caused? A lot of pain. Exactly. So, a lot of pain, ¿qué fue lo que causó? It's the direct object. ¿Y a quién se lo Said, causó? oh, just did it. Exactly, direct object. And me, who I receive a lot of pain, no? So that's gonna be the indirect object. So those verbs are only with this structure. Ready? Normally with this structure. So they are like restricted to this option. Son pocos, realmente son pocos, porque la mayoría en general se pueden usar de las dos formas o más comúnmente de la otra, pero la mayoría en general se pueden usar de las dos, right? Entonces, there we have other different group, get, obtener, something like that, give, dar, lend, prestar,
offered, ofrecer, sell, vender, send, enviar, show, mostrar, teach, enseñar, tell, contar. Those verbs, they can be used with both options. So, for example, in this case, bueno, grant, hay otros muchos, but, you know, for example, grant, I said, the parents should grant moral education for their kids, primera estructura, o the parents should grant their kids moral education, segunda estructura. For example, give, I said, he gives the ring to her, primera estructura. Pero claro, yo puedo decir, he gives her a ring, o the ring. Usando first, ay, my God, hoy estoy disléxico, I'm sorry. He gives her the ring. Usando first the indirect object and then the direct object, ¿cierto? No problem. Give accepts both structures, this one and the other. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia o cómo hago para saber cuál uso? Simplemente depende de tú qué quieres enfatizar, ¿sí? Si yo uso la primera, por ejemplo, en este caso, yo diría, es que él le dio el anillo, el mejor anillo a ella. ¿Qué estoy enfatizando? El objeto directo. Estoy hablando del anillo, por eso lo menciono primero. Si yo digo, no, es que le dio a ella, le dio a ella el anillo. Entonces, ¿qué estoy enfatizando? El objeto indirecto, o sea, ella. Entonces, depende de lo que ustedes quieran enfatizar, van a usar una o la otra, right? So, depends on you, depende completamente de ustedes, obvio, de los verbos que se pueden manejar con ambos, ¿listo? Pero pues sí, esta estructura es un poquito más extraña, sin embargo, es muy normal usarla, ¿listo? Ready? Questions ahí, difficulties or problems? No, teacher, is clear. No question, teacher. Is clear, very good. Listo, guys. Entonces, for example, if we want to say like, okay, Go. if I want to say, bueno, digamos, ustedes quieren decir, profe, enséñanos más vocabulario. How would you say that sentence? Profe, enséñanos más vocabulario. Hay dos opciones, creo. Teacher, Teach us. yeah. Enséñame. More, teacher, could you please teach more vocabulary for me? Teach. Teach. Teacher, teach. Sí, bueno, es Teach un poquito me redundante, more. pero yes. Teach me, teach me Okay. more vocabulary. To me, bueno, pero como eran todos, entonces más bien to us, ¿cierto? Señala más vocabulario a nosotros. Entonces, claro, esta es la primera, ¿cierto? Teach more vocabulary, objeto directo, ¿cierto? ¿A quién? To us, objeto indirecto. ¿Ready? Pero Daniel estaba hablando de la otra, ¿cierto? Dani, continue, please. Teach us more vocabulary. Teach us more vocabulary using us, of course, the indirect object, and more vocabulary, of course, the direct object, ¿cierto? Entonces, you have both possibilities. ¿De qué depende? Your intention, ready? If you said, please teach us more vocabulary, enséñanos, o sea, se enfatiza, ¿a quién? ¿A quién le voy a enseñar? A ustedes. Entonces, you could use this one, right? No, teacher, enséñanos más vocabulario a nosotros, o sea, more vocabulary, es más importante, lo pongo de primeras. ¿Listo? So in that case, you could use both. Okay. Pau, good question. Oh, I can say, Yes, please. I can say, teacher, send me some money for my account. For example, send me some money for my account or send some money to me, ¿cierto? For my account, that's it. Bien, Mikey, excellent. That's another example, right? Bueno, guys, so over here we have some examples, no? So give, receive, ask, offer, promise, recommend, right? For example, guys, imagine that, well, you have no money. If you have no money, how could you use the verb lend for asking for money? What's the sentence?
Can you lend me some money, please? Exactly. So could you lend me some money? ¿Cierto? ¿Otra opción? Any other option? Recuerden que lend puede usar las dos. Recuerden, lend puede usar las dos, tanto esta como la primera, right? So in that case, Mikey used the second one. Lend me some money. What would be the other option? About using lend or no, Yeah, teacher? no, using lend, using the same lend. Ah, pero hay muchas formas. Would you lie or can? Ah, but yes, Hay muchas ok, formas al de poder principio the pedir same. descuento. Pero ¿cómo podría cambiar estos tres elementos? ¿Estos tres elementos podrían cambiar de posición o no? Teacher podría ser Ah, lend Oh, some money me. exactly, very good. So yeah. Lend some money to me. lend some money to me, right? Muy bien, very good. Ah, that's another possibility. Yes. Or for example, I was going to say something, right? Ah, well, if you go to the psychologist Se puede normal, hacer, tiene que ser muy, profe, tiene que ser, es decir, por ejemplo, uno casi siempre pregunta como ahí por encima, como es una cuestión como de dinero, ¿tienes algo de dinero? Eh, claro, of course, pero en ese caso solo hay un pues objeto. uno no dice préstame, sino que no. Ah, ok. Digamos, en ese caso del verbo tener, solo hay un objeto, ¿sí? Que es como, do you have some money? Fin. ¿Ready? Claro, podrías decir, ¿tienes algo para mí? Por ejemplo, como, ¿tienes algún dinero para mí? En ese caso, podría ser dos objetos, ¿cierto? Like, do you have some money for me? Right? Entonces, in that case, could be. Pero digamos que estos verbos que tengo acá son los que usan como doble objeto. Ahí es donde uno tiene que jugar si es indirecto o directo, first, second, then. ¿Mm? So, for example, if you go to a psychologist, what does he normally offer? Or what does he normally, yeah, what is one of his functions, one of his responsibilities? If you go to the psychologist. You have to resolve the problem of the people what have. Okay, well, more You than need to resolve the problem. you had them yes you had the logic to help the people. Okay, very good to help the people, but how do they help you? Well, they, with this verb. They give some information, le da pues, algunos consejos para mejorar Eso, very good. Consejos, o, pero los o ofrece, ¿cierto? lo co- Entonces, how would you say no? Pues ya. ellos ofrecen consejos a los pacientes. Sí, y también they have question to know what happened to the person. Good. Pero entonces, how would you And say then te they have preguntan? Mikey, how do you say te preguntan muchas cosas? Ellos te preguntan muchas uh, cosas. they they ask they ask a lot of things. Ellas, digamos, many things. They Pero they ahí ask no me many things quedo. to you. No, Bueno, could be to you, pero recuerda que ask funciona con. Ay, my God, me perdí. Ask funciona con la segunda. Entonces, en vez de decir they ask Como many things to you, psychologist offer, Vivi, teacher, ten el psychologist ejemplo, offer. sí, ten el ejemplo de offer, ten el ejemplo ahí un Ah, momentico del de offer, dale. ok, Entonces, ok. good. Entonces Mike dijo como ellos te preguntan muchas cosas, pero ask funciona primero con el indirecto y luego con el directo. Entonces, they ask you many things, usando primero el objeto indirecto, es a ti, que te preguntan muchas preguntas, obviamente muchas cosas, pero ¿a quién? A ti. Entonces, the indirect object is first and the direct object is second, porque es con el verbo ask. Ready? Ahora, Vivi, ahora sí, dime, cuéntame con el offer, con el verbo ofrecer, offer. Algo así como psychologist offer advice to pacientes o personas o no sé.
Muy bien, very good. Entonces, offer puede usar cualquiera de las dos estructuras. Puedo decir, they offer advice to the patients o for patients. O ¿cuál sería la otra opción? What would be the other option? Maybe they offer a lot of advices to their patients. Yeah. Ah, bueno, but that's the same, no? Offer advice Yeah. to their patients. What would be the other option? They offer them a lot of advices. Hey, very good. They offer them, or they offer their patients, puede ser también, advices, or a lot of advices. Very, very. Ready? This guys, remember to prove. This is a matter of like try and mistake, like prove and wrong. Probar y, o sea, como de prueba y error en tu mente. Si te suena bien, si tú dices como sí o está mal, no, le falta, yes. Just be careful because, bueno, normalmente se pueden usar de las dos formas, bueno, pero es importante que pruebes y si te suena mejor con la preposición, pues lo más seguro es que esté requiriendo la preposición, ¿sí? Es muy raro que sea únicamente con eso, entonces, pues en caso que tengas dudas, sugiero usar la primera, porque pues es más popular, es más normal, ¿ready? Y es más claro cuál es el objeto directo y cuál es el objeto indirecto. ¿Listo? ¿Ready? Guys, questions ahí, difficulties or problems? No. No No, teacher. problem. All good. No, teacher. Very good. Guys, los objetos también se pueden reemplazar por pronombres. Es decir, por ejemplo, bueno, Vivi told me, teacher, the psychologist. Espera. Psychologists offer advice to patients. Bueno, for más bien, for patients, ¿cierto? Entonces, la primera vez que yo lo menciono, pues tengo que hablar completo el nombre para saber de qué estoy hablando. Psychologist De y pues psicólogos, sí. paciente, Ajá. ¿cierto? Pero la segunda vez que lo Y menciono ya no es pacientes. necesario. Ajá. La segunda vez que lo menciono ya no es tan necesario volver a repetir el nombre porque ya sé que estoy hablando de psicólogos y pacientes. Entonces, por ahí Daniel dijo como teacher, they offer, offer advice, perdón, advice for them. Entonces recuerden que cuando reemplazo un sujeto es con el pronombre personal normal. I, you, we, he, they, normal. Pero si reemplazo un objeto por su pronombre, van a ser diferentes, ¿no? Ya saben que es me, you, him, her, it es el mismo, no problem, ¿right? Us, ahí es There is, binomio. Ajá, them con M. Va el otro you normal y luego them. the, ¿Listo? Que se parecen a los posesivos, pero son diferentes, ¿listo? Esos son para reemplazar el objeto, o sea, el que está al final de la oración. ¿Listo? ¿Qué tal, guys? Questions, difficulties, problems? All good, all fine? No, no. yes, teacher. Fine. I clear. It's very, I understand all. Teacher. Listo, very good, Mikey, no problem, great. Entonces, it says that when we use the object pronoun, cuando usamos el pronombre, es mejor ponerlo en la mitad, ¿ready? Entonces, normalmente, si usamos el pronombre y está la posibilidad, obvio, de ponerlo en la mitad, ¿sí? Es mejor usarlo así. Por ejemplo, si yo digo, he gives the ring to her, ¿sí? Tengo la posibilidad de cambiar ese her a la mitad porque give me permite usar cualquiera de las dos posibilidades, ¿cierto? Entonces, si tengo el objeto pronombre, es más normal poner ese objeto pronombre en la mitad si el verbo lo permite. Entonces, esta oración quedaría mucho mejor si digo simplemente he gives her a ring, The ring. o the ring, perdón, sí, exactly, the ring, ¿sí? ¿Ok? Depende, of course, de la intención, pero normalmente si uso el objeto pronombre, es mejor ponerlo en la mitad con los verbos que sí. ¿Vale? Questions about it, difficulties or problems? There's no question, teacher.
It's clear. Va, de Listo, las guys. dos formas se puede, ¿sí o qué, profe? Sí, yes, no Solamente problem. identificar solamente si es indirecto, directo, de Exacto. subject. Ahí sí ya es de obvio, si es objeto directo, indirecto, pero pues ahí, eso sobre todo depende del verbo que estén usando, si el verbo lo permite o no lo permite. Eso es lo único. ¿Listo? ¿Ready? Okay, this. Bueno, guys, entonces for today, that's it. Thank you for being here. See you the next week. The next week we have one class and one conversation club. Ready? Conversation club on Thursday, class normally on Tuesday. Ready? So see you the next week. Have a wonderful weekend. And that's it. Sleep tight. Rest. Go to rest. Thank you, teacher. Thank you very And much. see See you, you. teacher. Okay. See you. Goodbye. Bye, Thank you, teacher. Goodbye. Have a teacher. good Good one. morning. Bye bye. Bye Bye bye. bye.